Acompáñeme al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, y como punto de partida vamos a tener el versículo 25. Mateo 19, versículo 25. Dice la Escritura: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Antes de comenzar con nuestro sermón, quisiera que en esa disposición en la que nos encontramos, dirijamos una vez más una oración a nuestro Señor. Padre de gloria, nos acercamos una vez más al trono de tu gracia en los méritos de Jesucristo, pidiéndote y suplicándote asistencia divina, Señor, porque tu palabra contiene grandes verdades que a nuestra mente humana se le hace difícil comprender. Solo tú, Señor, obrando a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestras mentes, es que nos permites comprender aquellas verdades consignadas en tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde ilumines nuestro entendimiento, nos reveles tu voluntad de forma clara y que todo lo aprendido redunde en vida práctica para nosotros. Gracias por este momento, gracias por este espacio, Señor. Nos ponemos en tus manos. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Bien, recuerde que el texto del que partimos se encuentra en el Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 19, y hemos leído el versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? En esta tarde, amada iglesia, estaremos dando respuesta a esta pregunta realizada por los discípulos. Pero yo quisiera que antes de analizar este texto del cual partimos, este texto en el que se encuentra la pregunta a la que estaremos dando respuesta, quisiera que leamos y analicemos todo el contexto de esta pregunta, ya que esta inquietud de los discípulos no surgió de la nada, tiene un trasfondo. Y ese trasfondo lo encontramos precisamente en el contexto inmediato de estas palabras. Es por ello que allí en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, le invito a que se ubique en el versículo 16. Vamos a estar leyendo de allí en adelante, del versículo 16 en adelante, aquello que la Reina Valera titula El joven rico. Dice la Escritura, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y luego llegamos a nuestro texto base, nuestro texto de partida, versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Puedo decirle, mis hermanos, dando espacio a la subjetividad, que este es uno de los pasajes que más ha marcado mi vida, mi caminar cristiano. La primera vez que lo escuché, pensaba que aquí nos estaban hablando de las riquezas, que ese era el tema central, de que nos presentaban la historia de que un rico no puede ser salvo, o que el dinero nos aleja de Dios, etcétera. Pensaba yo que eso era lo central. Pero gracias al Señor y a su Santo Espíritu, que luego pude entender que realmente este pasaje nos está hablando de la salvación. Es el tema central. La pregunta central de esta porción de las Escrituras, y por eso quise que leyéramos el contexto, es aquella que el joven rico le hace a nuestro Señor Jesucristo. De allí se desarrollan los demás eventos. En el primer versículo que leíamos, el versículo 16, el joven rico pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y a partir de esta pregunta es que se desarrollan los demás eventos. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y seguramente el joven rico no es el único que se ha hecho esta pregunta. Es natural que al escuchar de la salvación, de la vida eterna, muchas personas también se pregunten: ¿qué debo hacer yo para poder alcanzar ese reino? Yo quisiera que desde el punto de partida tengamos claro que este pasaje del joven rico no se centra en las riquezas, se centra en la salvación. De hecho, en este pasaje se responden al menos dos preguntas inquietantes acerca de la salvación. La primera ya la mencionamos, es la que hace el joven rico: ¿qué bien se debe hacer para poder ser salvo? Pero al final del relato, por parte de los discípulos, también se aborda una cuestión tocante a la salvación, que es la que se encuentra en nuestro texto base. ¿Quiénes pueden ser salvos? Así que de esto trata este pasaje, de la salvación, de lo que se debe hacer y de quiénes pueden hacerlo. Por ello el título de nuestro sermón será: ¿quién podrá ser salvo? Haciendo eco de esta pregunta de los discípulos. ¿Quién podrá ser salvo? Y vamos a dividir nuestra exposición en dos puntos. Vamos a estar viendo primero qué se debe hacer para poder ser salvo. La pregunta del joven rico: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Esto lo veremos en el primer punto. ¿Qué se debe hacer para poder ser salvo? Y luego, en el segundo punto, ¿quién podrá ser salvo? Conectándolo también con el título de nuestro sermón. Y ruego a Dios, mis hermanos, que a través de su Santo Espíritu nos guíe, que ilumine nuestro entendimiento, que podamos entender esta verdad contenida en esta porción de las Escrituras y que ésta nos mueva a nosotros a ejercitarnos en cumplir con la voluntad de Dios, en ser obedientes a Él y su palabra, que no sea meramente una exposición teórica, sino que pueda tener un impacto en nuestras vidas tan grande que nos mueva al servicio, a la adoración, a la obediencia a nuestro Señor. Bien, con esto en mente, nos adentramos en nuestro primer punto. ¿Qué se debe hacer para poder ser salvo? Si leemos el pasaje, en una primera instancia pareciera indicar que podemos ser salvos gracias a nuestras obras. En este caso, cumpliendo los mandamientos. Es lo que Jesús responde al joven rico. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, la pregunta es: ¿será que es esto lo que el Señor realmente quiere enseñarnos?
¿No es la salvación por obras totalmente contrario al pensamiento bíblico? No leíamos, por ejemplo, al inicio, una porción de Efesios 2 que la Reina Valera titula Salvos por gracia, y al final, de forma explícita y literal, dice, no por obras. Muchos, ignorando todo el contexto de estos versículos, han malinterpretado la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Este error ha llevado a que muchos depositen la confianza de la salvación en su capacidad de cumplir la ley. Algo totalmente contrario a lo que enseñan las Escrituras. Entonces, ¿cómo debemos entender estas palabras de Jesucristo? ¿Será que acaso se está contradiciendo nuestro Señor? De ninguna manera. Si nosotros hablamos desde un enfoque de lo ideal, desde un enfoque objetivo, realmente si una persona quisiera obtener la vida eterna por sus propios medios, tendría que estar en la capacidad de guardar todos los mandamientos. Eso hablando en un sentido ideal. Dios, quien es santo, aborrece el pecado. Y esa naturaleza santa lo mueve, lo lleva a que su ira, que es santa y justa, esté sobre todo aquel que no actúe conforme a su voluntad. La ira de Dios está sobre todo aquel que transgreda su ley. Por lo tanto, si una persona pudiese ser capaz de guardar todos los mandamientos y de actuar conforme a los designios de Dios, entonces podría ser librada de la ira, podría ser librada de la condenación eterna. De hecho, hay muchos pasajes de las Escrituras que nos pueden servir como sustento de esta verdad. Voy a compartirles algunos pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Leamos Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Nosotros podríamos hacerle una pregunta a este pasaje. ¿Cuándo podemos tener justicia o cuándo podemos ser justificados? Mire lo que responde. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Si lo presentamos en otro orden sería, si cuidamos todos los mandamientos, si ponemos por obra todos los mandamientos, tendremos justicia delante de Jehová. Otro versículo puede ser Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Dice el versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Ahora versículo 9 de Ezequiel 18. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Aquí vemos que la vida está asociada a la justicia y rectitud que puede haber en un hombre. Si un hombre es verdaderamente justo, entonces vivirá. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Ahora podemos también pasar a algunos versículos del Nuevo Testamento. Uno de ellos se encuentra en la porción que hemos leído, Mateo 19, versículo 17. Al final Jesús responde, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús mismo lo afirmó de forma clara y directa. Él respondió a lo que el joven estaba preguntando. ¿Qué bien debe hacer un ser humano para poder ser salvo? Debería guardar los mandamientos. El que sea capaz de hacerlo puede ser salvo. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo podemos ser declarados justos delante del Padre? Haciendo la ley. Los hacedores de la ley serán justificados cumpliendo los mandamientos. Así que
con lo visto hasta ahora, y yo pudiese seguir citando más pasajes, pero tan solo con los que hemos visto, es clara la respuesta a esta primera pregunta, a este primer punto. ¿Qué se debe hacer para poder ser salvo? Respuesta: para poder ser salvo, para que una persona pueda salvarse de la ira de Dios y haciendo eco de las palabras de Cristo, las personas deben guardar los mandamientos. Una persona podría ser salva si fuese capaz de guardar todos los mandamientos. Ahora, la pregunta problema es: ¿puede algún ser humano cumplir con esto? ¿Puede algún ser humano guardar los mandamientos? Hermano, ¿puede algún hombre decir: yo he cumplido todos los mandamientos, por lo tanto he alcanzado la justicia delante de Dios? ¿Puede alguno justificarse delante del Padre por medio de la obediencia a la ley? Con estas preguntas damos paso a nuestro segundo punto. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Qué se debe hacer para que un ser humano pueda ser salvo? Guardar los mandamientos. Ahora, con esto en mente, ¿quién podrá ser salvo? Dice Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 11, una gran verdad. Santiago 2, capítulo 10 al 11. Santiago 2, versículo 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Te hago la pregunta, mi hermano. Te hago la pregunta. ¿Existe alguna persona que no haya desacatado la ley en al menos un punto? ¿Existe algún ser humano que haya sido capaz de guardar toda la ley sin que haya pecado alguna vez? Ni siquiera es necesario que yo dé la respuesta. Primera de Juan 1, versículo 8. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10, primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No existe un ser humano que haya sido capaz de guardar todos los mandamientos. El que afirma haberlo hecho es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Así que en nuestro primer punto respondíamos a la pregunta: ¿qué se debe hacer para poder ser salvo? Y decíamos, entre otras respuestas, que los hacedores de la ley, una persona que cumple la ley a cabalidad, puede ser justificado. Pero ¿qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no tiene como propósito darnos la salvación, sino mostrarnos nuestra condición de pecado, nuestra incapacidad. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es clara la escritura. ¿Qué dice Tito capítulo 3, versículo 5 en su parte A? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué dice toda la escritura, mi hermano? ¿Qué dice el pasaje que leíamos en la introducción de Efesios 2? Para nosotros los seres humanos, la ley no tiene como propósito salvarnos, sino mostrarnos nuestra incapacidad de poder cumplirla.
Y es por ello que nosotros no debiésemos enseñarles a las personas que deben portarse bien, que deben cumplir los mandamientos para que vayan al cielo o para que no vayan al infierno. No debiésemos enseñar esto. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos enseñan que a través de ese camino el hombre no va a poder alcanzar la salvación. Recuerde, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Un ejemplo de esto se encuentra en nuestro pasaje del joven rico. En vez de invitar a las personas a que cumplan con los mandamientos de forma externa, debemos invitar a las personas a que se arrepientan de su pecado y que crean en Jesucristo. Ahora, Jesús sabía lo que había en el corazón de esta persona. Él sabía que para el joven era imposible guardar todos los mandamientos. El Señor lo sabía, Él conoce los corazones. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo quiso utilizar esta ocasión para dar una lección a quienes estaban allí. No había error en sus palabras. Realmente eso es lo que demanda la justicia divina. Si quieres ser librado de la ira, guarda los mandamientos. Pero además, el Señor quería mostrarles a los que allí se encontraban que a través de la ley ninguno se puede justificar delante de Dios. Y que al final del relato vemos que precisamente eso es lo que sucede. Otra respuesta que dábamos en nuestro punto anterior tiene como base las palabras que se encuentran en Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Versículo 5, y el hombre que fuere justo, nos están hablando de un hombre justo, este es el que hace según el derecho, el que hace según la justicia. El versículo 9 dice que este es justo y que como es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Esto es una verdad, este es un principio real. El hombre que fuere justo, este vivirá. El problema es que no existe algún ser humano que encaje en esa categoría de justo. Ese es el problema. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3 del 10 al 12. Y el mismo Señor Jesucristo se lo dijo al joven rico. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Ninguno hay bueno entre los hombres, ninguno hay justo entre los hombres. Por lo tanto, no hay alguno que por sí mismo pueda alcanzar esa categoría de justo y vivir y alcanzar la vida eterna. No hay uno que pueda guardar los mandamientos de modo que pueda ser librado de la condenación. Ahora, en esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo, cabe aclarar que Jesucristo no está insinuando que Él sea malo o que Él sea como los demás hombres. Cuando el joven le llamó maestro bueno, Jesucristo le responde con una pregunta retórica. El joven se acerca donde él, le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para? Y Jesucristo, antes de responder a su pregunta, cuestiona sus palabras y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Como diciendo, si tú me estás llamando bueno a mí, es porque estás reconociendo mi deidad. Es porque estás reconociendo que no soy como los demás hombres. Eso es lo que el Señor Jesucristo consigue con esta pregunta retórica. Y luego sí respondió el Señor a la pregunta de este joven. Mas si quieren entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dice los mandamientos, algunos de ellos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dejó de último, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?
Ahora te pregunto, ¿será que es cierto aquello que el joven afirmó? ¿Será que es cierto que él sí había guardado todos los mandamientos? En los siguientes versículos vemos cómo nuestro Señor desnuda la naturaleza pecaminosa de este joven. El versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego, palabras claves, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Con esta respuesta, el joven rico estaba evidenciando que amaba mucho más lo material que al Hijo de Dios. Él estaba prefiriendo sus riquezas en vez de dejarlo todo por ir en pos de Cristo. Él prefería su propia comodidad por encima de la del prójimo. Había hecho del dinero un ídolo. Había hecho de las riquezas lo más importante de su vida, su objetivo de vida. Ahora conectemos este evento con lo que se enseña en Marcos 12. En Marcos capítulo 12, versículo 28 específicamente, uno de los escribas le preguntó a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y en el versículo 29, Marcos 12, 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando Jesús menciona algunos de los mandamientos que debía cumplir, el joven rico le había respondido, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero él se estaba engañando a sí mismo. Recuerde lo que dice las Escrituras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Él se estaba engañando. Y tan solo por colocar un ejemplo, realmente no amaba a su prójimo. Amaba más sus riquezas. No estaba dispuesto a compartirlo con los pobres. Ahora, tan solo por desobedecer la ley en este punto, ya se hacía culpable y transgresor de todos los demás. Recuerde lo que enseñaba Santiago. El que ha dicho no matarás, también ha dicho ama a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta del joven rico era una transgresión nada más y nada menos que a los mandamientos principales. Él no amaba verdaderamente a Dios, sino lo que podía conseguir a través de él. Veía a Dios solo como un vehículo que le permitiera alcanzar un objetivo de vida. Grave error. Él no amaba a su prójimo. Su yo iba primero. Su individualidad, sus posesiones eran más valiosas. Él amaba sus posesiones. Luego de esto, versículo 23 de Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuán difícil ha sido entender estas palabras de nuestro Señor, ya que dentro de la historia del cristianismo se le ha dado diversas interpretaciones. Algunos, por ejemplo, enseñaron que para los ricos era difícil entrar al cielo, pero no imposible.
argumentando que cuando se refiere el pasaje al ojo de una aguja, no se está refiriendo a una aguja de coser, sino a una pequeña puerta estrecha por donde pasaban los camellos. Pero como la puerta era de dimensiones muy estrechas, este pasaba con dificultad. Y de igual manera, con esa misma dificultad es que puede entrar un rico al reino de los cielos. Otros entienden que cuando hablan del camello, no se están refiriendo al animal, sino que se están refiriendo a una especie de hebra o de hilo más grueso de lo habitual. Una hebra o un hilo que no era para coser ropa, vestidos, sino para coser algo distinto, algo diferente. Ahora, teniendo en cuenta el grosor de esta hebra, iba a ser más difícil que pasara por el ojo de una aguja que comúnmente se utilizaba para coser ropa. Ahora, el problema con estas interpretaciones es que no respetan ni el contexto de estas palabras, ni las intenciones, ni siquiera la terminología en su idioma original, que claramente se refieren a un camello y a una aguja de coser. Cuando Jesús se refiere a que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, está haciendo alusión al animal, a un camello, el animal posiblemente más grande de Palestina en ese entonces. Y se está refiriendo también a una aguja de coser. El Señor está empleando una hipérbole, una exageración. Quería mostrar la imposibilidad para que un rico pudiese entrar en el reino de Dios por sus propias capacidades. Trate de dimensionarlo, un animal, un camello, pasando por el ojo de una aguja, imposible. Y luego de esto, por fin llegamos a nuestro texto base. Cuando sus discípulos oyeron esto que el Señor acababa de decir, esta hipérbole, esta exageración, los discípulos se asombraron en gran manera. Hicieron la pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Una lectura superficial del joven rico, mis hermanos, nos puede llevar al error de pensar en este joven como una persona de una conducta poco ejemplar. Es fácil que en una lectura superficial nosotros inmediatamente condenemos al joven rico como una persona muy pero muy mala. Pero lo cierto es que ante los ojos de la sociedad de ese entonces, incluso ante los ojos de los discípulos, que por eso se asombran también en gran manera, esto no era así. De hecho, muchos quisieran ser como el joven rico. Era ejemplo para muchos. En ese tiempo era común, por ejemplo, asociar las riquezas con el favor de Dios. Se pensaba que si una persona tenía posesiones, tenía dinero, era porque Dios le había bendecido y le había favorecido por su conducta. Entonces, cuando vemos al joven, a este joven rico, tenemos a un hombre, a una persona que además de ser joven, además de tener dinero, de ser favorecido por Dios y tenía además una conducta moral ejemplar. Aunque es cierto, no cumplía todos los mandamientos a la perfección, él no era perfecto, pero ante los ojos de la sociedad era una persona de buena conducta. De hecho, él mismo le había afirmado al Señor: todo esto lo he guardado. Porque externamente su conducta coincidía con muchos de los mandamientos, coincidía con la ley. Pero a pesar de todo esto, a pesar de esta realidad del joven rico que podría ser modelo para muchos, a pesar de esto, el Señor dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que esa persona entrara en el reino de Dios. Es por eso que sus discípulos se asombraron en gran manera. Ellos se preguntaban: si este joven que es modelo, que es ejemplo para muchos, no puede ser salvo, entonces ¿qué se espera de los demás? ¿Quién pues podrá ser salvo? Que de hecho es la pregunta
a la que debemos dar respuesta en este segundo punto. Versículo 26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Y note que ya no dice para los ricos es imposible. Ahora incluye a todo el género humano. Para los hombres es imposible. Joven o viejo, rico o pobre, honorable o insurrecto. Para todos los hombres es imposible la salvación. En este caso, el ejemplo fue el joven rico, pero pudo haber sido cualquier otra persona. Una persona que haya creado un ídolo distinto al dinero. Sea cual sea la persona, también la salvación continúa siendo imposible para esta. Quizá tu mayor lucha no sea en contra de las riquezas, pero todos, como ya hemos visto y como la Escritura enseña, tenemos en nuestro interior pecado. Pecado que nos impide cumplir a cabalidad o a la perfección toda la ley moral de Dios. Pecado que nos impide guardar todos los mandamientos. Lo dice el salmista en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es imposible, mi hermano, para un ser pecador justificarse delante de Dios a través de sus obras. Porque una voluntad manchada de pecado solo producirá acciones pecaminosas. ¿Quién podrá ser salvo? Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Primero había dicho que el que quiere heredar la vida eterna debe guardar los mandamientos. Y luego ante las preguntas, ¿quién puede hacer eso? Ninguno. Para los hombres esto es imposible. Y es en este punto del relato, amada iglesia, en el que debemos dar gracias a Dios y glorificar su santo nombre. Porque la respuesta de nuestro Señor Jesucristo no llegó hasta allí. Si la respuesta quedaba hasta allí, que para heredar la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos y que esto es imposible para los hombres, nos quedamos sin esperanza. Pero continúa diciendo el versículo, mas para Dios todo es posible. O en palabras de Lucas, el evangelio paralelo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo no alabarle, mis hermanos? Luego de entender esta gran verdad. Lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que ninguno luego se jacte en su presencia, para que ninguno luego diga, yo soy salvo porque he cumplido, porque he guardado los mandamientos. No, eres salvo por gracia de Dios, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, lo débil. Así que este relato nos enseña que la salvación no se puede alcanzar por cumplir los mandamientos, porque así como enseña Pablo en Romanos, la ley solamente nos muestra nuestra incapacidad de cumplirla. La ley es aquel espejo que nos muestra nuestra condición de pecadores. La salvación es un regalo de Dios que solamente se puede alcanzar por la fe en Jesucristo. Aquí vemos el evangelio en este relato. Hay palabras claves cuando Jesucristo dice, ven y sígueme. Esto es lo que todas las personas debiésemos hacer. Lo que todas las personas deberían hacer es ir en pos de Cristo, seguirle. En vez de decirle al inconverso una forma incorrecta de predicar el evangelio, cumple los mandamientos para que vayas al cielo. Cumple los mandamientos para que Dios no se ponga triste y no te mande al infierno. Eso no es el evangelio.
El evangelio es que debemos decirle, pon tus ojos en Cristo, ve y síguele, porque en tus capacidades no puedes. Reconoce tu condición delante de Dios. Pide perdón a Dios por la forma en la que le has ofendido con tu vida. Déjalo todo, ve y síguele. Déjalo todo por seguir a Cristo y en la eternidad no tendrás nada de qué preocuparte. Desde nuestras capacidades humanas, no podemos cumplir con aquello que la ley nos demanda para que podamos ser salvos. Ninguno puede ser salvo desde su propia voluntad. La obediencia a la ley es una respuesta a la fe, no la causa de la salvación. Gloria a Dios por Jesucristo, mis hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y quisiera que reflexionáramos en lo siguiente. Si en tu vida tienes otras prioridades que nada tienen que ver con seguir a Cristo, te invito a que te evalúes. Te invito a que reflexiones. Reconoce tu condición de pecado delante de Dios. Arrepiéntete, pide perdón a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hasta ahora tu vida no tiene sentido, seguramente es porque Cristo aún no hace parte de ella. Deja de lado todas esas cosas que te impiden tu caminar con Dios y síguele. Solo en Cristo hay salvación. Las cosas de este mundo perecen. Su palabra a vida eterna permanece. Ahora, si ya has creído en Él y te esfuerzas cada día por cumplir su voluntad, nunca olvides lo que esta porción de las Escrituras nos enseña. Nunca olvides de dónde nos sacó Dios, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué sería de nosotros si su gracia no hubiese llegado a nuestras vidas? Hermano, hermana, siendo nosotros nada, Él nos lo dio todo. Nos dio a Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, no debe haber jactancia alguna en nosotros, solo consagración, devoción, servicio a Él. No desmayemos, mis hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, mis hermanos, porque Él hizo posible lo que para ti y para mí era imposible, la salvación. Sea toda la gloria para Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, al ser expuestos a tu santa palabra, solo nos queda exaltar tu nombre, darte gracias y pedirte perdón por nuestra condición, por nuestro pecado. Gracias, Padre, porque en otro tiempo, cuando nos deleitábamos en nuestra voluntad pecaminosa, tú soberanamente decidiste salvarnos, decidiste obrar en nuestro ser y darle sentido a nuestras vidas. Gracias por precioso regalo de la salvación. Gracias por darnos a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Cordero. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tú nos diste vida. Gracias también por lo que hoy nos recuerdas, por lo que hoy nos enseñas. Que esta verdad de la salvación, que solo te pertenece a ti, nos mueva, Señor, a la humildad, al servicio, a una vida de consagración y de adoración. Ayúdanos, Padre, porque en nuestras fuerzas no podemos. Sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en este caminar. A ti sea toda la gloria, Señor. Gracias por hacer posible
lo que para nosotros era imposible. Realizamos esta oración en los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, amada iglesia,